Padre Dios, solo por hoy, guíame, camino angosto, dame fe cuando yo caiga, dame el poder de oír tu voz, que mis pasos te adoren, que mi mente te alabe, que me agrade honrar tu nombre, que mis pasos te adoren, que mi mente te alabe, que me agrade honrar tu nombre. Vamos a orar así como estamos. Bendito Señor y buen Padre que mora en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Santificado y bendito sea su nombre hoy y siempre, Padre. Suplicamos en estos momentos que usted nos prepare, Padre, de mente y corazón para estudiar su palabra, que usted nos guíe en el estudio de su palabra en esta hora, que usted dé las palabras correctas, Padre, a este su siervo para explicarlo de la manera correcta, Señor. Y asimismo que prepare nuestra mente y nuestro corazón de nuestros hermanos para ser receptivos de la manera correcta a su palabra, Padre. Ayúdenos a ser honestos delante de usted y a reconocer cuando nos equivocamos y a ser humildes también para reconocer cuando estamos mal, Padre. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que tenemos deficiencias, que tenemos muchas cosas que cambiar en nuestras vidas, Padre, pero confiamos en que con su amor y con su paciencia y su misericordia podremos salir adelante. Gracias, Padre, por no dejarnos caídos, Padre. Gracias por siempre alentarnos a seguir adelante y siempre animarnos a seguir hacia el amor y las buenas obras. Quédese con nosotros, Padre, y quite de nuestra mente todo estorbo, de nuestro corazón todo mal sentimiento, Padre, para que su palabra entre con pureza, Padre, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Todos se lo rogamos en nombre de Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Hoy en día se escucha mucho libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad sexual, libertad de portar armas de fuego, libertad de la esclavitud, libertad de esto, libertad del otro, libertad más para allá, libertad en todos lados. Escuchamos libertad, 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 libertad. Todo mundo decimos que queremos esa libertad o que tenemos esa libertad, el derecho a esa libertad. Pero ¿no se ha puesto a preguntar a usted en su mente? ¿No se ha puesto a analizar a las personas hoy en día? ¿Y no ha notado que la mayoría de las personas no saben diferenciar entre libertad y libertinaje? Y llaman al libertinaje libertad. Y exigen esa libertad cuando lo que están exigiendo es libertinaje, no libertad. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Será que ser libres o tener libertad es hacer lo que nos plazca? A la hora que querramos, sin medir consecuencias. ¿Eso es la libertad que peleamos, que decidimos querer tener? ¿Será que la libertad es no tener límites en lo que hacemos? ¿O será que la libertad tiene sus límites? ¿Dónde termina su libertad? ¿Dónde termina mi libertad? ¿Será que si tiene límites podríamos identificar dónde termina nuestra libertad? Había un benemérito, el benemérito de las Américas, los que venimos de México, que se llama Benito Juárez, fue un presidente de México. Casi todos somos de México, todos somos de México aquí. Todos saben quién es Benito Juárez. Un presidente muy famoso, antiguo de México, que dijo una frase célebre que hasta hoy en día se recuerda mucho. Y la frase es: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Y usted dirá, ¿por qué dijo esto, hermano? ¿Qué tiene que ver con la libertad? Note lo que está diciendo. Si entendemos lo que este presidente antiguo estaba diciendo, quiere decir que tu libertad y mi libertad tienen un límite. Tienen una raya que no debemos de cruzar si es que queremos que las cosas funcionen correctamente. Hay otro pensador que dijo, mi libertad termina donde empieza la libertad de alguien más. Definiciones de libertad. ¿Qué es libertad? Para poder entender de lo que vamos a hablar en esta ya tarde, vamos a definir, vamos a ir al diccionario, qué significa la palabra libertad. Y según el diccionario, libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir, note la siguiente parte, de manera responsable según sus valores, criterios, razón y voluntad. Pero la clave en esta definición de libertad está para elegir de manera responsable. ¿Qué es libertinaje entonces? Libertad y libertinaje son primos hermanos. Son muy parecidos, pero no son lo mismo. Si se fija, hasta suenan similares. Libertad, libertinaje. Como que empiezan con las mismas letras, ¿no? Son muy similares. ¿Pero qué es el libertinaje? Libertinaje, según el diccionario, es un estado de exceso y de abuso de la libertad. Eso es libertinaje. Es parecido, pero no es lo mismo. Libertad es tener la capacidad de elegir según nuestra voluntad con responsabilidad. Libertinaje es quitar toda responsabilidad y vivir desordenadamente, tener un exceso o un abuso de esa libertad. Es una condición que no respeta los derechos ajenos e incluso a veces ni los suyos propios. Es muy común en ciertas etapas de la vida, como en los adolescentes o los jóvenes, que no entiendan la diferencia de libertad y libertinaje. Los jóvenes le dicen a su padre, es que necesitas darme libertad. Sí, libertad la tienes, pero la libertad conlleva una responsabilidad. Lo que tú me estás pidiendo es libertinaje, un abuso de la libertad que te estoy dando. El término libertinaje viene de un personaje de la literatura del siglo XVII y se le llamaba libertino. Libertino era una persona que estaba entregada a la promiscuidad, al descontrol, de un origen pudiente, aristocrático, y solía malgastar su herencia. Le decían, es un libertino porque vive desordenadamente. Hermanos, no hay persona en este país que pueda tener la libertad al 100%. Ahora y cuando Estados Unidos se conoce mundialmente como el país de la libertad, no tenemos la libertad al 100%. Porque si tuviéramos libertad al 100%, yo tendría toda la libertad de entrar y patear la puerta de su casa y nadie me haría nada porque es mi libertad. De agarrar su carro sin permiso y llevármelo, chocarlo, destruirlo. Y nadie tendría que decirme nada porque soy libre de hacer lo que yo quiera, me plazca. Gritarlo o insultarle a usted o golpearlo si me dan ganas de golpearlo y no tener consecuencias porque soy libre de hacer lo que me plazca y no tenemos 100% libertad. Porque eso caería en libertinaje. Libertad, como lo entendemos de la manera correcta, es poder tomar acciones de una manera responsable. Pero la gente confunde libertad con libertinaje y desea vivir bajo el libertinaje. Si lo comparamos con la Escritura, entendemos que, antes de ir a los pasajes bíblicos que menciona nuestro Señor Jesucristo, déjenme aclararles algo. En la Biblia, el pecado es un abuso de nuestra libertad que Dios nos dio. Así de claro. Pecado es transgresión de la ley de Dios. En otras palabras, es un abuso de la libertad que Dios nos dio. Eso es pecado. Y Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, de esos abusos excesivos que teníamos de nuestra libertad.
Recordemos que desde el inicio Dios nos dio libre albedrío, libertad de decisión. Pero no nos dejó sin responsabilidad. ¿Recuerdan? Adán y Eva son libres, pero tienen una responsabilidad. No coman de ese árbol. Tienen la libertad de comer si ustedes lo quieren, pero si ustedes comen de ese árbol, estarán violando su libertad, estarán tomando o abusando de la libertad que les he dado de estar en este jardín del Edén. Están abusando de la libertad que les di, y eso se llama pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Violó, abusó de la libertad que Dios le dio. Por lo tanto se llama esclavitud. El abuso de la libertad que Dios nos da en el sentido espiritual se llama esclavitud o pecado. Juan capítulo 8, versículos 31 a 32, ahí mismo en Juan. Pero noten el versículo 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os va a hacer libres. Que puedan entender que el abuso de la libertad que Dios nos dio es pecado, nos esclaviza, nos aleja de Dios. Juan 8:36. Así que si el Hijo, Cristo, nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? ¿De hacer lo que nos plazca? No, la libertad conlleva una manera responsable de ejercerla. Dios nos da libertad de decisión, pero con responsabilidad. A tener libertad sin responsabilidad se llama libertinaje. Se llama pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Saben qué Dios espera de nosotros? Que usemos la libertad que nos dio desde el inicio de esa manera responsable. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Vamos a la Escritura. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 17. Ya tenemos la primera parte. Cuando abusamos de la libertad que Dios nos dio y olvidamos la responsabilidad que tenemos en base a esa libertad, cometemos pecado, y el pecado nos esclaviza. Cristo vino a libertarnos nuevamente, a darnos una libertad responsable. Pero para que usted esté verdaderamente libre de nuevo, usted tiene que tomar la responsabilidad que Dios le da con esa libertad. Porque si vuelve a violar la libertad que Dios le da, entonces vuelve a caer en el libertinaje. Buena esclavitud del pecado. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 17. Porque noten, léalo despacito conmigo. No despacito en tono bajito, sino léalo conmigo despacio. Porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere para usted y para mí. Que haciendo el bien, las cosas correctas, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer ¿qué? Porque eso, ¿cómo se llama? Libertinaje. Soy libre, yo puedo hacer, en Cristo tengo libertad. No, en Cristo tiene libertad con responsabilidad, no tiene libertinaje. Soy libre en Cristo, puedo cometer pecados. No, eso es libertinaje, eso es violar la responsabilidad que Dios le dio con su libertad. ¿Recuerda aquellos jóvenes que salen de la prisión y les dicen, vas a estar en libertad provisional? Y les ponen un grillete en su pierna. No sé si usted ha visto a alguna persona con grillete. Y le dice, estás libre, pero tienes una responsabilidad de no salir del área que te indicamos. Porque si tú violas tu libertad condicional y te vuelves libertino, violando la responsabilidad y
reglas que te pongo, entonces vuelves otra vez a la cárcel. ¿No se parece con lo que Dios hace con nosotros? Te libero de la cárcel, de la esclavitud, y te pongo en libertad condicional. ¿Cuál es la condición? Que hagas lo que yo te he mandado. Si tú violas la condición que yo te doy para que tengas esa libertad, pues la consecuencia es que vas a volver a la esclavitud, al pecado, al libertinaje. No como los que tienen libertad, como note subrayo en su Biblia, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. ¿Hay responsabilidades en esa libertad que Dios nos da? Sí. Amar a nuestros hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. No como la libertad, como pretexto para hacer lo malo. No diga, es que tengo libertad, hermano, en Cristo tengo libertad. Sí, tiene una libertad con una responsabilidad. Y si usted viola esa responsabilidad que Dios le dio, se convierte en libertinaje. Mira, el apóstol Pablo lo decía de una manera más clara. Primero los Corintios capítulo 8, versículo 9. Y luego en el 6:12 todavía más claro. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra, esta libertad que Dios nos dio, no venga a ser tropezadero para ¿quiénes? Para los débiles. ¿Hay responsabilidad en la libertad que Dios nos da? Sí. Y si violamos esa libertad que Dios nos da, esa responsabilidad con esa libertad se convierte en libertinaje. Y es que, ¿acaso Dios nos prohíbe hacer las cosas? Pues es que todo pecado es un abuso de la libertad que Dios nos dio. Mire, aún en esta sociedad que decimos que somos libres, no somos libres al 100%. Hay reglas que seguir, hay un límite que seguir. Estaba leyendo las noticias de un joven que empezó a hacer una gran fiesta en su casa. Drogas, relaciones ilícitas, sexuales, música alta, gritos, pleitos, llaman a la policía. Y la policía llega a la casa y se encuentra en la sala de la casa el cadáver de una mujer, con una cerveza en una mano, el cadáver, y un cigarro en la otra mano. Y le pregunta a la policía al joven, ¿esta es tu casa? Sí. ¿Y quién es esa mujer que está muerta en la mesa de centro de tu casa? Ah, es mi mamá. ¿Y por qué está ahí? Ah, es que ella antes de morir dijo que el día que muriera quisiéramos una gran fiesta. Y el policía dijo, ah, sí es cierto, estamos en un país libre, tú puedes hacer lo que tú quieras. Se me olvidaba. Disculpa la molestia, ya me voy. No. Lo multaron, tuvo consecuencias por disturbios, por pleitos, por tener drogas ilegales en su hogar, por tener un cadáver en la casa cuando no tenían permiso para hacerlo. Fue multado porque su libertad está restringida a las leyes humanas. No tenemos libertad al 100%. Hay libertad y la libertad siempre viene con una responsabilidad. Igual Dios nos da libertad con una responsabilidad. Primero los Corintios 6:12. Dice el apóstol Pablo, no es que yo no pueda hacer las cosas, yo puedo hacer todo. Todas las cosas me son lícitas. Hermano, ¿usted cree que yo no me sé malas palabras? ¿Seguro sí? ¿Usted cree que yo no me puedo remangar las mangas y irme a golpe con cualquiera de ustedes porque me molestó lo que hizo? Claro. ¿Usted cree que yo no puedo agarrar algo y quebrar el vidrio de su carro? Claro que puedo hacerlo. Pero no todo conviene. Tengo libertad, pero para hacer lo bueno. No tengo libertad como una excusa para hacer lo malo, nos dice Pedro.
Dice el apóstol Pablo aquí, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuidado, la libertad trae una responsabilidad. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 14. Gálatas 5, de 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, subrayo, no use su libertad como ocasión para qué. No los oigo, ¿para qué? ¿Y qué es la carne? La carne, oscuridad, tinieblas, pecado, ¿no es lo mismo? Libertinaje, es lo mismo. Fuiste llamado a libertad, pero el único requisito es que no use ese privilegio que Dios le ha dado irresponsablemente, como libertad u ocasión para la carne, para el pecado, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14, porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este pasaje, hermanos, se resume lo que dijo aquel hombre Benito Juárez y no lo sacó de la Biblia. Yo tengo libertad, pero no tengo libertad para dañar a mi prójimo. No tengo libertad para afectarlo. Dios no me dio esa libertad. No me dio libertad para que dé rienda suelta a mi carne. Y lo explica el porqué en el versículo 14. Porque es el segundo mandamiento. El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley en esta sola palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si entendemos esa parte, que si usted usa la libertad que Dios nos dio de poder hacer las cosas que queramos, bien o mal, y usted hace las cosas malas y usa mal esa libertad que Dios le dio, se convierte en libertinaje. Si se convierte en libertinaje, lo está usando como ocasión para su carne y está incumpliendo el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo. Le voy a dar un ejemplo. Si usted comete adulterio, usted no está amando a su prójimo como usted mismo. Y su más próximo es su esposa, su esposo. Si usted comete fornicación, usted no está amando a su prójimo como usted mismo. Porque su más próximo sería aquella señorita o aquel joven con el cual usted tuvo relaciones incorrectas. Y muchas veces, a causa de esa mal uso de esa libertad que Dios nos dio, vienen las consecuencias de esa relación: enfermedades venéreas, embarazos no deseados, abortos. Entonces usted no está amando a su prójimo, porque le ocasionó un mal a su prójimo. Eso es libertinaje. Vivir en el libertinaje, hermanos, es abusar de la libertad que Dios nos dio. En la Biblia aparece la palabra libertinaje. Quiero que la leamos allá en Judas, capítulo 1. Bueno, ese es el único capítulo, versículo 4. Versículo 4 de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para condenación, hombres impíos, que convierten, note la palabra, convierten en libertinaje. ¿Qué convirtieron en libertinaje? La libertad que Dios nos dio, la gracia de Dios, y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben de qué manera negamos la verdad o negamos la libertad de Dios cuando decimos: esta es mi verdad? Es que es lo que yo creo. ¿Sabía que no hay tal cosa como su verdad? Existe la verdad y existe su opinión. La verdad no es su verdad, es la verdad. Lo demás es su opinión. Porque si nos vamos a ver quién tiene la verdad,
Pues cada persona nos va a decir, esta es mi verdad, esta es mi verdad, yo tengo mi verdad. Y si juntamos todas esas verdades van a ser miles de verdades diferentes. Entonces, ¿cuál es la verdad? Hay una verdad y todas las demás son opiniones. Opiniones. Hermanos, este hombre habían entrado en la iglesia para convertir en libertinaje, violar la libertad que Dios nos dio y convertirla en libertinaje, en abuso de la libertad que Dios nos dio. Hay que tener cuidado cuando usamos de la libertad que Dios nos ha dado. Hay algo más interesante. A la verdad no le importan nuestros sentimientos. ¿A qué me refiero? Que la verdad se va a decir y tal vez usted diga, ay hermano, qué feo lo dijo, me lastimó, ya no va a venir aquí porque usted le habla bien feo. La verdad no conoce sentimientos. La verdad a veces es dura, pero es la verdad. ¿Qué podemos hacer? ¿Que le diga una mentira para que esté a gusto? Dice el Señor Jesucristo, esta es la verdad. ¿Se quieren ir ustedes también? Les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 6. La verdad no está en oferta, la verdad es dura. Y para mucha gente en ese Juan capítulo 6 la verdad fue sumamente dura, que dijeron, dura, es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mejor nos vamos. No, tú hablas muy duro. A la verdad no le importan los sentimientos. Y tan no le importa que cuando estés enferma de una enfermedad grave, el doctor viene y te dice la verdad cruda como es. No le pone florecitas. Tienes cáncer. Ay, qué feo me lo dijo, de perdido dígamelo de otra manera. El resultado va a ser el mismo. Si le pongo florecitas o no le pongo florecitas a lo que te voy a decir, la verdad es dura, al final de cuentas. Tienes cáncer. Es lo que es, me decía mi doctor, una vez me dijo a mí, it is what it is. Es lo que es. ¿Qué quieres que te diga? Tienes cáncer. No te puedo decir otra cosa. Es dura la verdad. Y a la verdad no le importan nuestros sentimientos, pero es la verdad. Así es la palabra de Dios. Y a veces le decimos a la gente, esta es la verdad de Dios, lo que tú estás viviendo es libertinaje. ¡Ay, qué duro! Lo siento, pero es la verdad. Y de cualquier forma que te lo diga, vas a sentir igual, porque estás viviendo en libertinaje. La palabra que aparece en este pasaje, en Judas 4, para libertinaje, en griego es aselgia, que quiere decir libertinaje en el sentido sexual, que puede incluir lascivia. Lascivia es movimientos provocativos con el cuerpo, o que pueda despertar en las personas sentimientos sexuales equivocados. Libertinaje, disolución o nefandad. Entonces, si habla de libertinaje sexual, y libertinaje también se puede ocasionar o podemos violar nuestra libertad que Dios nos dio. Si hablamos de lo sexual, muchos dirían, pero Dios nos dio el sexo, hermano. ¿Sí? Y Dios estipuló las relaciones sexuales para el matrimonio. Y es un regalo enorme que Dios le dio al matrimonio. Y les dio ese regalo y les dijo, ábranlo, abran este regalo cuando se casen, porque es mi regalo de bodas. Y esa es la libertad que Dios nos dio. ¿Cuál fue el abuso? Que no respetamos la libertad que Dios nos dio y lo usamos para otra cosa. Lo usamos para diversión, para entretenimiento, para miles de cosas. Lo usamos para diversión, para entretenimiento, para miles de cosas. Oía a una persona que hablaba de cómo ser exitoso en este país y cómo no tener problemas y poder salir adelante económicamente, hablando él en sus conferencias. Y decía, al menos en Estados Unidos, para que tú tengas que salgas de la pobreza y tengas una vida media, digna, graduate de high school, no tengas hijos hasta que te cases, hasta el matrimonio, y consigas un trabajo estable. Y vas a vivir bien. Al menos en Estados Unidos. En otros países quizás no, pero él hablaba de Estados Unidos. Decía, porque muchas de nuestras decisiones, de nuestras malas decisiones, de tomar la libertad y convertirla en libertinaje, nos llevan a consecuencias serias en nuestra vida. Si tomamos este pasaje, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21,
y aplicamos libertinaje, recordando que pecado es violar la libertad que Dios nos dio. Dios nos dio el regalo de la sexualidad con un moño y un regalo para el matrimonio. Pero cuando violamos esa libertad que Dios nos dio, vienen las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de violar esa libertad y vivir en libertinaje? Mencionar algunas. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiesta son las obras de la carne. Ok, paremos ahí un poquito. ¿Recuerda lo que leímos en Gálatas, capítulo 5, 13 al 14? Nada más regrese ahí los versículos hacia atrás conmigo. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no sea la libertad que Dios nos dio como pasión para la carne. Dios nos dio libertad, nos dio grandes cosas que podemos decidir, pero usémosla correctamente, no lo usemos para la carne. Ahora, hermano, ¿qué es la carne? ¿Qué es vivir en libertinaje? ¿Qué es no usar las cosas como Dios nos las manda? Bueno, nada más veamos ahora en el versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuál es el libertinaje? ¿Cuál es violar la libertad que Dios nos dio? Bueno, adulterio. ¿Tiene que ver con lo sexual? Sí. Engañar a tu esposo o a tu esposa. Fornicaciones. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio o relaciones sexuales ilícitas que Dios no ha autorizado de cualquier tipo. Inmundicias, cosas sucias. Lascivias, movimientos indecorosos o mostrar tu cuerpo de más o provocar sentimientos sexuales negativos en las demás personas. Luego brincamos hasta el versículo 21, hablando del mismo término. Orgías, desenfreno sexual y cosas parecidas a estas, acerca de los cuales os amonesto: quienes que practican tales cosas no heredarán. ¿Qué? ¿Por qué, Señor, no heredarán el reino de Dios? Porque están viviendo libertinaje, han violado la libertad que les di. Les di un regalo hermoso de lo sexual y miren cómo lo usaron. Segundo ejemplo. Dios nos dio un regalo hermoso a usted y a mí, nos dio una libertad hermosa de tener un cuerpo que tiene salud. A lo mejor a veces nos enfermamos, pero estamos vivos. Tiene su cuerpo funciona, sus manos funcionan. Tenemos la libertad de usar nuestro cuerpo a nuestro antojo. Y este cuerpo nos lo prestó Dios. Tenemos la libertad que Dios nos dio de tener un cuerpo funcional. Al menos usted y yo, porque hay personas que no tienen su cuerpo completo. Pero hablemos de nosotros. Usted tiene su cuerpo completo, yo tengo mi cuerpo completo. Tengo la libertad de usar mi cuerpo para bien o para mal. Pero Dios me dio este cuerpo y este cuerpo tiene libertad y me obedece. Hace lo que yo quiero. ¿Cuándo violo la libertad? De esa libertad, de ese cuerpo que Dios me ha dado. Cuando malutilizo mi cuerpo que Dios me prestó. Rayándolo, perforándolo, maltratándolo, destruyéndolo. Dios no nos prestó ese cuerpo para hacer todo eso con él. Dios nos dio una libertad con requerimientos. ¿No me creen? Volvamos a Gálatas, obras de la carne. Yo tengo un cuerpo, dice, pero manifiestas son las obras de la carne. Ya leímos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Pero uso mi cuerpo para cometer enemistades. Uso mi cuerpo para pelearme, para agarrarme a golpes. Uso mi cuerpo para contiendas, para iras. Uso mi cuerpo para cometer homicidios. Uso mi cuerpo para destruirlo por medio de borracheras. Dios no te dio esa libertad. Estás violando la libertad que Dios te dio al darte ese cuerpo. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Hacia dónde va la gente cuando practica el libertinaje? Cuando hay libertad sin responsabilidad, es una caída en picada. Cada vez peor, 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 peor. Vamos cada vez más hacia el sufrimiento
más hacia la destrucción de nosotros mismos, más hacia los padecimientos, más hacia las enfermedades, más hacia el caos, y vamos más y más y más, porque es el único lugar donde nos lleva el libertinaje. Porque cuando Dios nos creó, nos dio libertad con unas reglas específicas para que funcionáramos en esa libertad de manera correcta. Es como cuando usted compra un auto y le dan el manual: este auto lleva gasolina, cambia el aceite cada tanto tiempo, y usted abusa de esas recomendaciones específicas para ese auto. Eso es libertinaje. ¿Qué es lo único que va a ocasionar ese auto? Más desgaste, que el motor se rompa, que la transmisión falle, miles de cosas, que la suspensión empiece a sonar, porque se está abusando de los requerimientos que se le dieron a los específicos para ese auto. Y si usted dice: no, yo no le quiero echar gasolina a mi auto de gasolina, le voy a poner diésel. Yo no voy a tomar agua, hermano, de ahora en adelante voy a tomar pura Coca-Cola. ¿Ok? Abuse de su cuerpo y su cuerpo le va a pasar factura. Tarde o temprano va a venir la diabetes, va a tener problemas en sus riñones, se le van a hacer piedras. Adelante, no tome agua. Le va a subir el azúcar a niveles altísimos. Abuse de su cuerpo. Yo no voy a tomar agua, voy a tomar alcohol. Adelante. Pero eso es libertinaje, eso es abusar de la libertad que Dios le ha dado. Van a venir problemas en sus arterias, le van a matar sus neuronas de su cerebro, va a venir la cirrosis, va a venir enfermedades. Adelante. El libertinaje solamente nos lleva más y más hacia el hoyo, más y más hacia la destrucción, y no lo hemos entendido. Quiero que la Biblia nos lo diga, hacia dónde nos va, hacia dónde cuando las personas dicen: Dios, tú nos diste esta libertad, pero yo no quiero seguir esa libertad, yo quiero vivir como yo quiero. Dios dice: adelante, pero déjame te aclaro hacia dónde vas a ir dirigiéndote cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y cuando estés allá, no digas: Dios, es tu culpa. No, es tu culpa porque violaste la libertad que yo te di, abusaste de ella. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32. Pues habiendo conocido a Dios, noten, habiendo las personas conocido a Dios, no le interesa a las personas glorificar a Dios, ni tampoco le dan gracias a Dios. Hermano, es hermoso levantarte en la mañana: Señor, te doy gracias por este cuerpo que me prestaste y que tengo libertad de usarlo. Gracias, Señor. Lo voy a usar de la mejor manera. No le dieron gracias a Dios porque quieren vivir en libertinaje, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Dios dice eso, pero yo no lo quiero hacer. Y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Se creen muy sabios, pero en realidad son necios. Y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando la gente no quiere obedecer la libertad que Dios nos da, se empieza a hacer sus propias reglas, sus propios dioses. Versículo 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las cosas sucias, en los deseos mal habidos que hay en sus corazones. Note la siguiente parte: de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Malutilizan sus cuerpos, los deshonran. Versículo 25. ¿Por qué pasa esto? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron la libertad por el libertinaje, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 26. Por esta razón, por este libertinaje desenfrenado, Dios los entregó a pasiones, ¿cómo dice ahí? Vergonzosas. ¿Cuáles son esas pasiones vergonzosas que son libertinaje, Señor? Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Surgió el lesbianismo. Versículo 27. Y como quieren vivir desordenadamente, de igual modo también los hombres, los varones, dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus malos deseos, en sus provocaciones sexuales unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vidas extravíos. Surgió el homosexualismo.
¿Ya ve cómo va? Empiezo alejándome de Dios, no quiero saber de Dios. Luego me hago mi propio ídolo. Luego deshonro mi cuerpo. Luego caigo en pasiones más desordenadas. Luego en más pasiones más desordenadas todavía. ¿Hacia dónde vamos? Hacia abajo. El libertinaje solamente nos lleva a la destrucción. Sigamos, no acaba aquí. Unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución en su extravío. Versículo 28. Y como esas personas no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez no quieren la libertad con las restricciones que Dios da, Dios los entregó a una mente. La mente de las personas empieza a funcionar de manera incorrecta. Empiezan a pensar de manera perversa. Empiezan a pensar de manera lasciva. Empiezan a ensuciar sus mentes. ¿Sí se fijan? Va cada vez más y más y más hacia abajo. Para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados, se empieza la persona a rodear de cosas injustas. Empieza a practicar la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad. Se empieza a llenar de envidia. Vienen los homicidios, vienen pleitos, engaños, cosas malas. Vienen murmuraciones, vienen aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, personas que nomás están inventando males, desobedientes a los padres. Decía alguien por ahí, es que no le dio libertad, por eso su hijo está así. No, sí le dio libertad. Lo que no le dio fue libertinaje. Lo que su hijo está practicando es libertinaje, no la libertad. Nosotros como padres debemos darle libertad responsable a nuestros hijos, no libertinaje. ¿Me explico? No confundamos libertad con libertinaje. Libertad es, tienes o te doy el permiso de hacer tal cosa que no viola la ley de Dios y que es para tu beneficio y tenés esa responsabilidad. Libertinaje es, ve, te doy permiso y haz lo que a ti te plazca. Eso es libertinaje. Eso trae consecuencias. Eso lo va a hundir a la persona o al muchacho en el sufrimiento más adelante. Es una caída de un pozo sin fondo. Es cada vez peor, peor, peor. Mire, cuando usted habla con una persona que tiene vicios, por ejemplo, ahorita de drogas y que está en la calle, y le pregunta, ¿cómo empezó? Ah, yo empecé con el cigarro, y luego el cigarro, el alcohol, y luego, no, la cerveza, y luego la cerveza, el alcohol, y luego del alcohol, la marihuana, y luego de la marihuana, ya que hay algo más, y luego vinieron otro tipo de drogas más fuertes, y luego más, y luego más. ¿Hacia dónde va? Cada vez más, y más, y más, y más profundo. Cuando violamos la libertad que Dios nos da, lo único que hace es que agarramos un camino de picada hacia abajo. Démosle a nuestros hijos libertad, no libertinaje. Libertad es, hijo, tú puedes hablar conmigo, tú puedes compartir lo que sientes, lo que piensas. Libertinaje es, cuidado, no tienes la libertad de insultarme. Cuidado, libertad no es que me grites. Cuidado, libertad no es que hagas lo que a ti te plazca. Eso es libertinaje. Tienes libertad de hablar conmigo porque soy tu padre. Tienes libertad de confiar en las cosas, mas no de cometer o brincar al libertinaje. ¿Por qué creen que los hijos sean desobedientes a los padres? Porque los padres no les hemos dado libertad, les dimos libertinaje. Versículo 31. Necios, desleales, no tienen afecto natural. Oía un noticiero, hermanos, y me causaba gran impresión. Y le decían, estaban hablando de los asaltos a mano armada. Y le decían a la persona, ¿quién? ¿Lo han asaltado? Sí, sí me han asaltado. Y decía aquel personaje, yo prefiero que me asalte una persona mayor de 30 años a que me asalte un muchacho. ¿Cómo? Dice, sí. Porque los mayores de 30 años fueron educados respetando la vida. Y piensas dos veces antes de jalar el gatillo de la pistola para quitarte $20. Dice, un muchacho que ha sido criado en libertinaje, que ha sido criado haciendo lo que a él le plazca, no la piensa un segundo para quitarte $20 y quitarte la vida. Porque para él no tiene sentido y no tiene valor la vida. Él piensa que él es libre de hacer lo que él quiera. No, es libre con responsabilidad. Lo que está practicando es libertinaje. Y a veces se empezó desde el hogar, hermanos. Necios, desleales, sin afecto natural.
implacable, sin misericordia, no les duele quitarle la vida a otra persona. ¿Sí se fijó cómo va? Idolatría, alejándonos de Dios, cosas sexuales, cosas malas, homicidios. Va en picada, más y más y más y más. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solamente las practican, sino también se complacen con los que la practican. Hermanos, no confundamos. Libertad es esa acción de darle el privilegio a la persona que tome sus propias decisiones bajo responsabilidad. Libertinaje es darle esa libertad a la persona que tome decisiones sin consecuencia alguna, desbordadamente, sin pensar en los demás, es más, sin siquiera pensar en el mismo. Porque a veces las decisiones que tomamos nos dañan a nosotros mismos y son malas decisiones, y es un libertinaje que estamos ocasionando en nuestro propio cuerpo. Termino con estos dos pasajes, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 14. Como hijos obedientes. ¿Sí se fijó cómo empieza Primera de Pedro? Como hijos obedientes. Como hijos que saben respetar la libertad por límites que su padre le ha dado. Hermano, ¿usted le da libertad a su hijo en su casa? No, de libertad. Yo a los míos sí. Ellos tienen la libertad de irse a su cuarto, de ir al baño, de usar la cocina, de abrir el refri. Tienen libertad. De salir al patio a jugar con los perritos. No tienen libertinaje. Ahora sí, como decimos en México, no se mandan solos. Porque hay reglas. Es libertad con límites, con responsabilidades. Como hijos obedientes, dice. No se conforme a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. No se conforme a la antigua vida, a la vida pecaminosa, a la vida libertina, a la vida desordenada, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Amén? Entonces debemos ser hijos obedientes, respetando los límites de la libertad que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios pide, eso se llama santidad. Todo pecado es libertinaje. Todo pecado es un abuso de la libertad que Dios nos ha dado. Salmos 119, 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Un hermoso pasaje. Y andaré, Señor mío, Dios mío, voy a andar, y estoy seguro que voy a andar en libertad, porque busqué tus mandamientos. No es libertinaje, es una libertad con una responsabilidad, guardando tus mandamientos. Libertad, hermanos, entonces es vivir libremente bajo las leyes de Dios. Libertinaje, entonces, es vivir abusando de esa libertad que Dios nos ha dado. Vamos a estar de pie mientras tenemos un himno de invitación.